La verdad sobre la creatina, beneficios, mitos y cómo funciona realmente. Voy a empezar este video con una afirmación bastante fuerte. La mayoría de las personas que tienen una opinión sobre la creatina no tienen ni idea cómo funciona. Y probablemente eso incluya a alguien que conoces, quizás a un amigo del gimnasio o a un familiar o incluso a tu médico de cabecera. Si no está actualizado, obviamente en nutrición deportiva. Porque durante años la creatina ha estado rodeada de mitos. Mitos que se han repetido tantas veces que mucha gente lo acepta como si fueran hechos. Que daña los riñones, que provoca calvicie, que es como un esteroide, que solo sirve para culturistas, que incluso te hincha o que tenés que descansar cada cierto tiempo. Y realmente, mientras estos mitos seguían creciendo, la ciencia seguía investigando y cuanto más se investigaba, más clara se volvía la realidad. Hoy la creatina no es simplemente uno de los suplementos más estudiados del mundo, también es uno de los más seguros, uno de los más eficaces y probablemente uno de los que ofrece una mejor relación entre costo y beneficio. Sin embargo, millones de personas siguen evitando tomarla por miedo, por desconocimiento o simplemente porque nunca nadie les explicó realmente cómo funciona. Así que hoy vamos a hacerlo. Vamos a desmontar los mayores mitos y a entender qué es realmente la creatina, cómo actúa dentro de nuestro cuerpo y por qué funciona. Porque cuando termines este video tendrás más información útil sobre creatina que la mayoría de las personas que hablan de ella en internet. Y además entenderás algo importante, que la creatina no es interesante porque sea un suplemento, sino porque nos ayuda a comprender cómo funciona la energía humana. Y eso cambia completamente la perspectiva. Para quienes no me conocen, soy Diego Lauzzi, preparador físico profesional. He tenido la oportunidad de trabajar durante años dentro del deporte de alto rendimiento y especialmente dentro del fútbol profesional. Y hay algo que he aprendido observando atletas durante miles y miles de horas de entrenamiento. Los resultados rara vez vienen de cosas espectaculares. Normalmente vienen de dominar las bases, entrenar, recuperarse, dormir y comer mejor, utilizando herramientas que realmente funcionan, no las que están de modas o tienen mejor marketing. Y precisamente por eso quiero hablar de la creatina, porque si quitamos todo el ruido ese que está siempre, que existe alrededor de ella, nos encontramos con una de las herramientas más respaldadas por la ciencia. Pero para entender por qué funciona tan bien, primero tenemos que entender qué es realmente. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Qué es realmente la creatina? Cuando escuchás la palabra creatina, probablemente imaginás esto. Pero la realidad es que la creatina ya está dentro de tu cuerpo ahora mismo. No es algo artificial, una sustancia extraña. No es una molécula creada en un laboratorio para deportistas. Tu cuerpo produce la creatina de forma natural todos los días. Además, también la obtenés a través de diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo la carne roja, el pescado y productos animales. Una vez producida o consumida, la creatina se almacena principalmente en los músculos. De hecho, aproximadamente el 95% de toda la creatina corporal se encuentra en el tejido muscular. Y cuando hablamos de energía, hablamos literalmente de la capacidad que tiene tu cuerpo para funcionar, moverse, pensar, para producir fuerza, rendir. Por eso, si querés entender la creatina, primero tenés que entender cómo produce energía tu cuerpo. ¿Cómo funciona la energía en tu cuerpo? Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Imagina que tu cuerpo es una empresa gigantesca. Cada segundo se están realizando miles y miles de tareas. Tus músculos trabajan, tu corazón late, tus pulmones respiran, tu cerebro procesa información. Todo eso necesita energía, que se paga con una moneda llamada ATP. El ATP es la gasolina inmediata del organismo. Todas las acciones que realizás con tu cuerpo consumen ATP, incluso cuando simplemente estás pensando. El problema es que tu cuerpo almacena cantidades muy pequeñas de ATP, muy pequeñas. De hecho, las reservas disponibles duran apenas unos segundos cuando realizás esfuerzos intensos. Y aquí aparece la gran pregunta. Si el ATP se agota tan rápido, ¿cómo seguimos produciendo la energía? La respuesta es precisamente la creatina, o más concretamente la fosfocreatina, que funciona como una batería auxiliar. Es como una reserva energética que entra en acción cuando la energía inmediata comienza a agotarse. La fosfocreatina ayuda a regenerar el ATP rápidamente. Eso significa que podés seguir produciendo energía a alta intensidad durante más tiempo. Y aunque parezca una diferencia pequeña, sus consecuencias son enormes. Porque un poco más de energía significa mayor capacidad de producir más y mejor acciones de alta intensidad. Y cuando esas pequeñas diferencias se acumulan durante semanas, meses y años, terminan convirtiéndose en resultados muy visibles.
Hay algo que observé muchísimas veces trabajando con deportistas. Cuando alguien empieza a entrenar, las mejoras son relativamente fáciles. Casi cualquier programa bien diseñado más o menos funciona. Pero llega un momento donde el progreso empieza a ralentizarse. Y ahí es donde se separan los buenos deportistas de los excelentes. Porque cuando dos atletas ya entrenan bien, ya comen bien, ya descansan bien, las diferencias empiezan a ser muy pequeñas. Sí, muy pequeñas. Una recuperación ligeramente mejor, un sprint ligeramente más potente, una capacidad ligeramente superior para repetir esfuerzos. Y precisamente esas ventajas son las que terminan marcando diferencias enormes a largo plazo. Recuerdo muchos jugadores jóvenes que llegaban obsesionados con encontrar algo milagroso, tener el suplemento secreto, la fórmula mágica, el truco que nadie conocía. Y la realidad que siempre era la misma. No existe ningún secreto, existen hábitos sólidos y existen herramientas respaldadas por evidencia científica. La creatina siempre estuvo dentro de esa categoría, porque ayudaba a maximizar el trabajo que ya estaban haciendo. Y esto es algo que quiero que recuerdes durante todo el video. La creatina no sustituye el esfuerzo, sino que lo potencia. Mito sobre la creatina. Mito número 1. ¿La creatina daña los riñones? Vamos a empezar por el mito más famoso de todos. Probablemente el más repetido y el que más personas ha alejado de la creatina. Diego, ¿la creatina daña los riñones? La respuesta corta es no. Al menos no en personas sanas, obviamente, utilizando dosis normales. Pero vamos a entender de dónde viene la confusión. Cuando realizás una analítica, existe un marcador llamado creatinina, que se utiliza habitualmente para evaluar la función renal. Y aquí nace el problema. Cuando consumís creatina, es normal que los niveles de creatinina aumenten ligeramente. ¿Por qué? Porque ahora existe más creatina disponible en el organismo. Y parte de esa creatina se transforma naturalmente en creatinina. Eso no significa ningún daño renal. Simplemente significa que hay más producto derivado del metabolismo de la creatina. Es como confundir humo con incendio. Puede haber humo sin que exista un incendio. Y puede existir una elevación de creatinina sin que exista un daño renal. De hecho, los estudios realizados en individuos sanos llevan años mostrando algo muy consistente. La creatina no provoca daño renal cuando se utiliza correctamente. Y esto es importante, porque estamos hablando de uno de los suplementos más investigados del mundo. Si realmente destruyera los riñones, ya lo sabríamos. Hace muchos años que lo sabríamos. Sin embargo, el mito sigue vivo, porque los mitos siempre viajan más rápido que la ciencia. Otro de los mitos que más ha explotado en internet durante los últimos años: la supuesta relación entre creatina y la pérdida de cabello. Todo nace principalmente de un estudio muy pequeño realizado hace años. Un estudio que observó ciertos cambios hormonales indirectos y que rápidamente generó titulares alarmistas. El problema es que posteriormente la evidencia no ha conseguido demostrar de forma consistente que la creatina provoque calvicie. Una cosa es generar una hipótesis y otra muy distinta es demostrar una relación causal. A día de hoy no existe evidencia sólida que permita afirmar que la creatina causa pérdida de cabello. Sin embargo, el mito sigue apareciendo constantemente. ¿Por qué? Porque el miedo vende, porque los titulares alarmistas generan clics y porque muchas personas leen el titular primero, nunca leen la investigación completa. Y esto ocurre con la creatina y con prácticamente cualquier tema relacionado con salud y rendimiento. La creatina deshidrata. Hay pocos mitos que hayan sobrevivido tanto tiempo como este, y probablemente vos también lo escuchaste. La creatina te deshidrata. Si tomás creatina, tenés que beber muchísima agua. La creatina provoca calambres. Pero cuando analizamos la evidencia científica actual, la historia es muy diferente. Para entenderlo, primero hay que comprender qué ocurre realmente cuando consumís creatina. La creatina tiene una característica muy interesante. Ayuda a aumentar la cantidad de agua dentro de la célula muscular. Y quiero remarcar algo muy importante. El líquido se acumula dentro de la célula muscular, no debajo de la piel, no en forma de grasa, ni tampoco retenida de forma negativa. Es como una esponja. Cuando está seca, pierde volumen, capacidad de funcionamiento y elasticidad. Ahora, cuando está hidratada, funciona mejor. Y algo parecido ocurre con el tejido muscular. Por eso, muchas personas notan que sus músculos se ven más llenos después de unas semanas utilizando la creatina. Y esto genera una confusión enorme, porque interpretan ese aumento de volumen muscular como si estuvieran reteniendo líquido de forma negativa, cuando en realidad estamos hablando de hidratación intracelular,
De hecho, numerosos estudios han observado que la creatina puede incluso ayudar a mejorar ciertos parámetros relacionados con la hidratación y el rendimiento durante el ejercicio. Por eso, hoy sabemos que la historia real es mucho más compleja que aquel viejo mito. No hablamos de deshidratación, hablamos de una redistribución del agua corporal hacia donde más la necesita el músculo. Y eso es muy diferente. Mito 4. La creatina es un esteroide. Este probablemente sea el mito que más daño le ha hecho a nivel social. Porque todavía hay personas que escuchan la palabra creatina y automáticamente piensan en dopaje. Vamos a compararlo de forma muy sencilla, ¿sí? Los esteroides anabólicos funcionan alterando directamente el entorno hormonal del organismo. Influyen sobre hormonas como la testosterona, modifican los procesos fisiológicos relacionados con el crecimiento muscular, genera adaptaciones hormonales profundas, incluso permitiendo superar el umbral natural de cada persona. Y la creatina no hace nada de eso, no aumenta significativamente la testosterona, ni altera el sistema endocrino, que es muy importante. Tampoco modifica tus hormonas, ni obliga al cuerpo a construir músculo rompiendo el equilibrio hormonal. Simplemente mejora la disponibilidad energética. Y acá es donde está la diferencia fundamental. Los esteroides actúan sobre las hormonas, la creatina actúa sobre la energía. Son mecanismos completamente distintos y por eso la creatina es legal y es utilizada en prácticamente todos los deportes y por eso sigue siendo uno de los suplementos más recomendados por profesionales de rendimiento. La creatina engorda. Esta es otra frase que escucho constantemente. Probé la creatina y aumento de peso. Y mi respuesta suele ser, ¿aumentaste de grasa o aumentaste de peso? Porque son dos cosas completamente diferentes. El problema es que mucha gente utiliza la balanza como único indicador de progreso. Y la balanza puede engañarte muchísimo. Imaginad dos personas. La primera pierde 3 kilos de músculo. La segunda gana 3 kilos de músculo. La balanza puede mostrar exactamente la misma diferencia, pero la realidad física es completamente distinta. Cuando comenzás a usar creatina, pueden ocurrir varias cosas. La primera es una mayor hidratación muscular. La segunda es una mejora progresiva del rendimiento. Y la tercera es una mejora de la capacidad de entrenamiento. Con el tiempo te darás cuenta de que lograrás una mejor capacidad para desarrollar masa muscular. Y todo eso puede reflejarse en un aumento del peso corporal. Pero eso no significa que haya ganado grasa. De hecho, muchas personas experimentan exactamente lo contrario. Se ven más atléticas, más fuertes y con mejor apariencia física. Por eso es fundamental entender que no todo aumento de peso es negativo y no toda pérdida de peso es positiva. La composición corporal importa mucho más que el número que aparece en la balanza. ¿Por qué la creatina funciona tan bien? Ahora que hemos desmontado los principales mitos, podemos responder una pregunta fundamental. ¿Por qué funciona tan bien? La creatina no entra en tu cuerpo y empieza a fabricar músculo. Lo que hace es algo mucho más inteligente. Te ayuda a entrenar mejor y cuando entrenas mejor, generas mejores adaptaciones. Vamos con un ejemplo. Tenemos dos atletas. Ambos entrenan exactamente igual. Mismo protocolo de entrenamiento, alimentación y descanso. Pero uno de ellos consigue una repetición extra en algunas series, un poco más de potencia en determinados ejercicios y un poco más de calidad de los entrenamientos. A corto plazo, la diferencia parece insignificante, pero después de cientos de sesiones acumuladas, la diferencia puede ser enorme. Eso es precisamente lo que hace la creatina. No cambia en una sesión, puede cambiar cientos de sesiones y ahí es donde aparecen los resultados. Beneficio 1. Más fuerza y más rendimiento. Si hay un beneficio por el que la creatina se hizo famosa, es por la mejora del rendimiento físico. Y tiene sentido, porque si aumentas la capacidad para regenerar el ATP, aumentas la capacidad para producir esfuerzos intensos. Y esto puede traducirse en más repeticiones, más potencia, carga y, lógicamente, más capacidad de trabajo. Y aquí hay algo muy importante. Estamos hablando de prácticamente cualquier actividad que exista alta intensidad. Ya sea fútbol, básquet, rugby, cross-training, atletismo, deporte de combate, entrenamiento de fuerza. En definitiva, todas las acciones que dependan en mayor o menor medida del sistema ATP-fosfocreatina. Y por eso la creatina aparece constantemente en protocolos de preparación física de alto nivel, porque ayuda a sostener esfuerzos explosivos repetidos. Beneficio número 2.
más masa muscular. La creatina puede ayudar a ganar más masa muscular por varios caminos diferentes. Como nombramos, te permite aumentar la intensidad y el volumen del entrenamiento. Por lo tanto, facilita completar los objetivos con mayor facilidad y sin tanto desgaste, debido a su característica de recuperación rápida. Por eso la mayoría de los estudios muestran mejoras superiores en ganancia muscular cuando el entrenamiento de fuerza se combina con creatina. Beneficio número 3. Mejor recuperación muscular. Hay un beneficio del que se habla mucho menos y sin embargo puede ser uno de los más importantes: la recuperación. Porque entrenar duro está muy bien, pero si no te recuperas, no progresás. La mejora ocurre cuando el cuerpo tiene tiempo y recursos para adaptarse. Y acá es donde la creatina puede ayudar. Muchos deportistas describen sensaciones como: llego menos destruido al siguiente entrenamiento, siento menos fatiga acumulada o recupero mejor entre sesiones. Y esto tiene una enorme importancia, porque una mejor recuperación significa más calidad de entrenamiento, frecuencia, consistencia y progreso. No te olvides, la disciplina siempre gana. Beneficio número 4. Potencia y explosividad. Acá entramos en un territorio muy interesante para cualquier deportista, especialmente para quienes practican deportes explosivos, porque la potencia es la capacidad de producir fuerza rápidamente. Por lo tanto, todos los deportes donde se requiera potencia, la creatina tiene un rol fundamental, ya que precisamente el sistema energético donde más participa la creatina es el mismo sistema que domina esas acciones explosivas. Por eso la creatina tiene una relación tan estrecha con el rendimiento deportivo de alto nivel, porque ayuda a sostener aquello que decide muchos partidos, muchas carreras y muchas competiciones, las acciones explosivas. Beneficio número 5. La creatina puede ayudar a tu cerebro. Ahora quiero hablar de una de las partes que más me fascina, porque cuando alguien escucha la palabra creatina, automáticamente piensa en los músculos, pero muy pocas personas piensan en el cerebro. Y sin embargo, el cerebro es uno de los órganos que más energía consume en todo el organismo. Pensá esto, representa aproximadamente un 2% de tu peso corporal, pero consume cerca del 20% de toda la energía que produce tu cuerpo. Es una auténtica máquina de gastar combustible. Toda acción que realizás utilizando el cerebro, o sea todas, requieren energía. Y por eso los investigadores empezaron a preguntarse si la creatina ayuda a producir energía en el músculo, ¿podría también ayudar a nivel cerebral? Y los resultados han sido extremadamente interesantes. La creatina ayuda en situaciones de fatiga mental, privación de sueño, estrés elevado y alta demanda cognitiva. Esto no significa que vayas a convertirte en un genio de la noche a la mañana, lógicamente, pero sí puede ayudar a optimizar la disponibilidad energética en determinadas situaciones. Y esto es algo esencial para emprendedores, estudiantes, opositores, deportistas, profesionales con alta carga mental, porque la fatiga no siempre es física y muchas veces el verdadero agotamiento empieza por la cabeza. Y acá es donde la creatina deja de ser simplemente un suplemento para el gimnasio y empieza a convertirse en una herramienta para el rendimiento humano. Creatina y mujeres, el mito que todavía existe. Si hay un mito que todavía veo constantemente es pensar que la creatina es un suplemento para hombres. Y sinceramente no sé cómo hemos llegado hasta acá. Porque la fisiología femenina también utiliza ATP, fosfocreatina y también necesita energía. Las mujeres pueden beneficiarse perfectamente de la creatina. Y de hecho, muchas veces están perdiéndose una herramienta increíble por culpa de mitos completamente falsos. Algunos creen que van a ganar demasiado volumen, que van a parecer más masculinas o que van a retener líquidos de forma exagerada. Pero ninguna de esas cosas ocurren. Recuerda que la creatina no altera hormonas, por lo tanto, no aumenta significativamente la testosterona ni masculiniza. No va a cambiar tu estructura corporal y sus beneficios son exactamente iguales de útiles para una mujer que para un hombre. De hecho, cada vez vemos más investigaciones explorando posibles beneficios específicos para la salud femenina en diferentes etapas de la vida. Y esto probablemente sea el principio, porque la creatina está demostrando ser mucho más versátil de lo que pensábamos hace 20 años. Creatina y envejecimiento, el beneficio del que nadie habla. Te voy a poner un ejemplo práctico para que lo entiendas. 2 personas de 75 años, donde una puede levantarse sola, camina, sube escaleras,
juega con sus nietos, se mueve con independencia. La segunda necesita ayuda para muchas actividades básicas. La diferencia no suele ser la edad. Muchas veces la diferencia es la masa muscular. Existe una condición llamada sarcopenia, que básicamente consiste en la pérdida progresiva de músculo asociada al envejecimiento. Y es uno de los mayores problemas de la salud pública de las próximas décadas. Porque cuando perdés músculo, no solo perdés fuerza, perdés autonomía y por sobre todas las cosas, calidad de vida. Por eso siempre digo que la masa muscular no es solo estética, es salud. Y acá la creatina puede desempeñar un papel importantísimo, especialmente cuando se la combina con entrenamientos de fuerza. No hablamos únicamente de verse mejor, hablamos de vivir mejor durante más años. Creatina y fútbol, mi experiencia como preparador físico. Acá quiero hablarte desde mi experiencia profesional. El fútbol es un deporte de esfuerzos explosivos repetidos, aceleraciones, desaceleraciones, saltos, cambio de dirección, disputas físicas, sprint. Todo eso depende enormemente del sistema ATP de la fosfocreatina. Por eso, la creatina tiene un sentido dentro del fútbol moderno. Porque un jugador necesita mantener la calidad de sus acciones explosivas durante todo el partido. Muchas veces la diferencia entre llegar o no llegar a una pelota no son 10 metros, son 20 centímetros. Una décima de segundo, un pequeño margen, y cuando trabajas en alto rendimiento, los detalles importan. Por eso, tantos equipos profesionales utilizan estrategias de suplementación basadas en evidencia. Buscan optimizar cada variable posible. Y la creatina es una de las herramientas más consistentes que existen para hacerlo. ¿Cómo tomar creatina correctamente? ¿Cuál es la mejor creatina? La respuesta es simple. Creatina monohidrato. Fin. Siempre aparecen una nueva versión. Creatina HCl, creatina buffered, creatina ultra premium. Pero la creatina monohidrato sigue siendo el estándar de oro. ¿Cuánta creatina debo tomar? Para la mayoría de las personas, 5 gramos al día. Así de simple. 5 gramos diarios. Funcionan perfectamente para la mayoría de la población. ¿Cuál es el mejor momento? Aquí llega una de las preguntas favoritas de internet. La respuesta es mucho menos emocionante. El mejor momento es aquel que puedas mantener todos los días. Lo importante a tener en cuenta es que la creatina funciona por acumulación. Por eso es fundamental la consistencia, no el horario. ¿Hay que hacer fase de carga? No, no es obligatorio. La fase de carga simplemente acelera la saturación muscular, pero el resultado final será prácticamente el mismo. Si tomas 5 gramos diarios de forma consistente, llegarás exactamente al mismo destino. Solo tardarás un poco más. Para la mayoría de las personas, eso no supone ningún problema. ¿Hay que descansar? Otra de las preguntas clásicas. No, la creatina no necesita ciclos, no necesita descansos programados. No existe evidencia que indique que debe interrumpir su consumo periódicamente en personas sanas. Los errores más comunes al tomar creatina. Error número 1. Lo que siempre te digo, no esperes milagros. La creatina funciona siempre y cuando acompañes con entrenamiento, nutrición y descanso. Error número 2. Tomar solo los días del entrenamiento. Un error muy clásico. La creatina funciona por saturación, así que debe tomarse todos los días, no solamente los días de entrenamiento. Error número 3. Obsesionarse con el horario. Acordate que la constancia importa muchísimo más. Error número 4. Comprar cualquier producto sin revisar su calidad. No toda la materia prima tiene los mismos estándares. Después de más de 30 años de investigación, la conclusión es extremadamente clara. La creatina funciona porque mejora algo fundamental, la energía. Y cuando mejoras la energía disponible para rendir, entrenar y recuperarte, las adaptaciones mejoran. Por eso, sigue siendo uno de los suplementos más recomendados del mundo y formando parte de las estrategias de rendimiento de miles de deportistas y profesionales que la utilizan. No reemplaza el trabajo, lo potencia. Si llegaste hasta acá, quiero felicitarte, porque acabas de hacer algo que la mayoría de las personas no hace, invertir tiempo en entender. Y eso ya te coloca delante de muchísima gente. En Rush Up creemos en la importancia de entender para progresar y sabemos que la competencia es con uno mismo. Recordá que la suma de los pequeños esfuerzos traen grandes resultados. Y por eso, ahora, quiero que hagas 3 cosas. Primero, déjame un comentario. ¿Cuál era el mito sobre la creatina que más creías antes de ver este video? Segundo, compartí este video con esa persona que pienses que los beneficios de la creatina le pueden ayudar a estar mejor. Y tercero,
Si querés aprender sobre entrenamiento, nutrición, suplementación, rendimiento deportivo y desarrollo personal, suscríbete ahora al canal porque esto es solo el comienzo. Y no te olvides que tu potencial es mucho mayor de lo que crees y que la diferencia entre la persona que sos hoy y la que podés llegar a ser está en las decisiones que tomás día a día. Así que seguí avanzando, construyendo y evolucionando. Y como decimos en Rush Up Your Performance.